Y ayer en la noche, misionera nos compartía, hay niveles. Uno sube de título, no solo es el título, también el corazón más tiene que bajar así. Allá en Sucre solo hay una familia. Ellos no quieren llegar a la iglesia, pero pastor evangelista Josué y su esposa les llama, venga, venga. Ustedes dos pelean así, solamente eso. ¿Qué harían si en su iglesia solo habría una familia que ni siquiera quiere llegar así? Eso quebrantaba mi corazón, hermanos, y así Dios me mostraba cómo yo, aún siendo así, pero Dios nos ayudaba. Yo ni siquiera puedo disfrutar los eventos de la iglesia. ¿Cuándo yo voy a aprender así? Tenía tanta rabia en mi corazón, ahora también. ¿Cuándo voy a aprender así? Lo que los siervos me quieren enseñar. ¿Cuándo será este cambio en mi corazón así? Pero aún siendo así como Dios, muchas gracias. Así tú me permites aprender dentro de la iglesia. Así, aunque yo tengo muchos pensamientos negativos, pero aún tú me tienes así. Eso, hermanos, quería compartirles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, seminarista Cintia. Ahora tenemos una presentación esta mañana. Vamos a recibir al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas. El himno 409, Oh qué amigo nos es Cristo. Y otro himno que es 512, Te alabaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
Gracias al coro Nueva Alegría. Hermanos echaron, ¿no?, todo el corazón, ofrece construir, construir, ¿sí? Mientras aquí usando, ¿sí? Mientras aquí usando los academias, talleres, reuniones, aquí va a realizar. Desde 1 de octubre va a empezar y abajo tenemos espacio, ¿no? Queremos usar. Luego no hay iglesia todavía, nuestra iglesia, pero hay hermanos salvos. Y no sabemos, ¿no? Aunque hermanos salvos, no hay iglesia ni ministros. Aunque pide, ¿no?, iglesia, ministros, pero no podemos fundar iglesia, ¿verdad?, ¿no? Necesita cierta cantidad de hermanos salvos para mantener iglesia pagando alquiler o necesidades. Entonces, hay varios lugares, ¿sí? Estamos ordenando ahora. ¿Conoce San Germán? San Germán, ¿no conoce? De vez en cuando pregunto, aunque usted no sabe muy bien, ¿no?, muchas cosas. Y está de Montero, de departamento de Santa Cruz, hay 2 horas de viaje San Germán. Hay unos hermanos, 10 hermanos salvos, se reúnen. Luego, Saipina, ¿conoce Saipina? No hay Tiquina, ¿no? Antes de entrar Copacabana, ¿no? Ahí está, hermanos. Osurani, Copusquía, Comaptía, y ahí está algunos hermanos salvos. Cobija, y ahí está algunos hermanos. Y Trinidad, ahí también. Y Zambora, ahí está. Runerabaque, ahí está. ¿Sí? Entonces, donde yo conozco nomás estoy hablando, ¿no? Pero también, Potosí también está. Hermanos, olvidé, Uyuni también está, hermanos. Entonces, y en la oficina manejamos desde La Paz, todo va a enviar. Esas zonas, hermanos, que está a través de Jerusalén Radio, Facebook, y todo ya ahí enviando, de la prédica, anuncios. ¿Usted sabía, no sabía? Hay tantos lugares, aunque no hay iglesia, hay hermanos. ¿Sabía, no sabía? No sabía, no solo usted ama La Paz, no ama aquí, ¿cierto? Solo La Paz. Sí, está bien. Esta mañana vamos a buscar primero, ¿no? Creo que olvidamos de leer. Libro de Hechos, ¿sí? Libro de Hechos, capítulo 5, desde 1 hasta el versículo 16. Leyendo, empezamos. El libro de Hechos, capítulo 5, desde 1 voy a leer. Ya todos se encontraron el libro de Hechos, capítulo 5, desde el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 16. Ya todos se encontraron, voy a leer. Aunque la Biblia poco pesado, ¿no? Ustedes, pero manejar la Biblia, hermanos, ¿sí? Y celular también, ¿no? Inteligente, ¿no? Celular inteligente. A través de aplicaciones tiene la Biblia, ¿no? La Biblia tiene, pero chiquitito, ¿no? Letras chiquititas, y agrandando, achicando, pero de repente sale también propaganda, ¿cierto? Se sorprende de repente en el culto, ¿cierto? Sí. Entonces, y aunque está bien celular tener, pero la Biblia mejor, siempre. Si quiere comprar la Biblia letra grande, y busque, hermana, aquí, hermana María Condorí, luego hermana Paula, ¿no? Luego hermana aquí librería, hermana de librería. Ahí puede comprar la Biblia, ¿sí? Ya todo tiene la Biblia, hermanos. Ya no tiene, entonces compre mejor, hermanos. De
tener, más mejor que tenis, más mejor que cartera, más mejor que heladera, hermanos. ¿Sí? Entonces todos y teniendo la Biblia y podemos leer. Ya voy a leer, hermanos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira a su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su y versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sí, el versículo 2, ¿no? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Si trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. El versículo 3. Ya. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué lleno de Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te secarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por lo mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta el versículo ya 16 hemos leído. Que ustedes pasaron bien, ha pasado bien esta semana. Creo que estaba muy ocupado, ¿no? No hemos visto en la iglesia apenas domingo, ¿no? Algunos hermanos, domingo hemos visto, pero por venta de garaje, nosotros aquí en Junta Vecinal Pura Pura, a los hermanos llegando, y nosotros preparamos, ¿no? Hicimos ese venta de garaje. Yo también no solo, aunque sí, nosotros preparamos,
Pero no sabía que tantas cosas, hermano, trajeron, ¿no? ¿Cómo guardaban en sus cosas estas cosas? ¿Mm? Entonces los hermanos trajeron sus cosas y también recibimos, ¿no?, muchos auspicios. Y también ahí no solo hicimos venta de garaje, hicimos comida, ¿no? Comida. Entre las comidas, que yo también, a mí me gustaba comida coreana, ¿no? Kimbap, ramen. Ramen es poco picante, ¿verdad? ¿No? Para mí es dulce para hacer, ¿sí? Pero picante. Ramen es picante. ¿Usted le gusta también comida picante? Oh, entonces, ahí nosotros hicimos hasta feria de comida. Entonces, entre las comidas también chicharrón, ¿no? Chicharrón es genial, más rico parece. Entonces, y ahí vendimos también comidas. Luego también hicimos, ¿no?, para que conozcan nuestra iglesia, nuestra fundación, juego de calamar. Juego de calamar también nosotros preparamos, más grande. Estoy buscando un lugar más grande, más grande. Estoy buscando un lugar más grande, entonces hágalo antes de Navidad, dice. Antes de Navidad mucha gente va a venir porque la gente compra regalo, ¿no? Antes de Navidad. Me daba idea, ¿cierto? Me daba idea. Entonces estamos pensando también, ¿sí? Realizamos más grande. ¿Sí? Usted también van a participar todos, hermanos, en venta de garaje. ¿Sí? Compraron, ¿no? Bueno, ¿no? Muy económico. Yo también quería comprar muchas cosas económico. Entonces ahí compramos, estaban felices, contentos, ¿no? Encontraron económicos, buenas cosas. Entonces yo también en esta semana, por la rotación de los ministros, y acompañé, ¿no?, a la familia de Pastor David. Pastor David estaba en Caranavi, o actualmente está en Cochabamba, Iglesia Cochabamba. Entonces ahí hicimos culto, bienvenidos, recibiendo a la familia de Pastor David. Entonces los hermanos, y una parte estaba triste, despidiendo a la familia de Pastor Antonios. Entonces ese día, entonces despidiendo, o también recibimos, ¿no?, bienvenido a la familia de Pastor David. Entonces los hermanos estaban tristes para despedir. Entonces pregunté por qué sufre para enviando familia de Pastor Antonios. Entonces no podía entender, ¿verdad? ¿No? Es muy guapos, o también que está ayudando. Pero ese día nos invitó a almuerzo, churrasco invitó justo. Entonces, ¿quién cocinó entonces? A Pastora Mabel, y cocinó, dice, con Pastor Antonio. Por esta razón, tiene corazón, ¿verdad? ¿No? Por churrasco. Porque Pastor Antonio hace muy bien churrasco, porque argentino, ¿verdad? ¿No? Argentino. Carne suave, cuando mete, se derrita, no necesita masticar. Se derrita, nomás entra. ¿Usted encontró esa carne? Ahí saliendo la saliva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí cocina muy bien. Entonces, hermanos, cualquier evento así con pastor, junto cocina, junto come. Entonces, como ya despidiendo, ya ahora no puede. Entonces, tal vez. Y entonces, y luego recibió la familia de Pastor David. Entonces, Pastor David también, y comparando Iglesia Caranavi, pero Iglesia Cochabamba es como ciudad, tercera ciudad, más grande. Nos llevó grande ciudad, ¿cierto? Comparando y Caranavi. Entonces también Pastor David, pensando, ¿no?, ya Dios trajo y permitió ese lugar más grande. Entonces Dios va a trabajar grandemente en Cochabamba, ¿no? Con los hermanos compartimos. Luego, terminando con la familia, ¿no?, de Pastor Antonio, viajamos a Santa Cruz. Entonces Pastor Antonio estaba en Cochabamba, luego Santa Cruz llegó. También nosotros visitamos, ¿no?, diferentes lugares. Comparando Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, más grande que Cochabamba. Cochabamba parece campesino, como provincia.
como provincias, ¿sí? Chiquitito. Pastor Antonio ve inmenso en Santa Cruz. Yendo, nunca termina. Y es grande, es verdad, ¿no? Grande. También Santa Cruz tiene Palma Verde. Antes eran 2 iglesias del centro y Palma Verde. Pero ahora ya se unió. Se unió. Solo una iglesia. Entonces, todos los hermanos miembros llegaron, recibimos, ¿no? Bienvenidos a la familia de Pastor y Antonio. Entonces, estaba construyendo salón grande, creo que va a entrar 500 personas. Sí, grande, ¿no? Ese salón. Luego hay también depósitos. Depósito está guardando de estructura de cantata navideña. Sigue está guardando ahí, ¿sí? Cantata navideña. Entonces nosotros mirando la noticia en otros países, realiza, ¿no? Cantata navideña, ¿no? No es real, no con coreografía. Los jóvenes de su ciudad, ¿no? Y voluntariado, ¿no? Voluntario convocando, ellos aprenden. Canciones de coreografía canta, ¿no? Pero ¿quién actúa? Los jóvenes actúan. Entonces Santa Cruz tiene un depósito grande, ahí está guardando. Entonces aquí Bolivia también queremos hacer cantata navideña. Entonces ahí invitando, mucha gente puede escuchar. Luego el Evangelio. Diferente, ¿no? Hay muchas estructuras, como infraestructuras, ¿cierto? Varios cuartos, salones grandes. Más grande es terreno, ¿no? Tiene 2 canchas. 2 canchas grandes ahí. Entonces, Pastor Antonio, como profesionalidad, profesional de fútbol, ¿sí? Juega muy bien, de profesional. Entonces, y hablamos. Entonces, Pastor Antonio, y prepare un equipo en Santa Cruz, cruceño. Yo voy a preparar en La Paz. Otro equipo, ¿sí? Aquí paseño. Entonces, nosotros hacemos jugar, ¿verdad? ¿No? Hacemos un club. Desde niños, adolescentes, y hacemos y conversamos. Luego también compartimos la palabra con los hermanos. Y terminando, bienvenidos, culto para la familia de Pastor Antonio. Entonces ahí, entonces Pastor se quedó. Luego empezó desde el lunes, ¿no? Esta semana pasado. Desde el lunes se empezó de retiro en Colombia. Entonces, yo terminando y viajé rápido a Colombia. Entonces, el expositor es Pastor Gabriel Kim. Entonces, ahí compartió yo también. Quería consultar y preguntar, participar ese retiro, ¿no? Entonces, también justo llegó Pastor Emmanuel Kim de Perú. Sí, llegó. Entonces ahí pasamos, ¿no? Retiro en Colombia. Llegando a Colombia, terreno compró hace tiempo atrás. Un lugar muy alejado de la ciudad. Pues un tiempo quería trasladar al centro, pero centro también muy caro ahí Colombia. Colombia también muy caro. Entonces ahí sigue, ¿no? Haciendo cultos, pero el terreno grande. ¿Sí? Grandes. Entonces ahí, y creo que 2 años atrás, estaba construyendo salón principal, grandes, estaba construyendo por el campamento mundial en Colombia. Ese tiempo también los hermanos de La Paz viajamos juntos, ¿verdad? ¿No? Ha visto, creo, ¿no? Estaba construyendo. Pero ya ahora ya se acabó, ya terminó de la construcción. Grande salón, parece un teatro. 700 personas pueden entrar, 700 personas grandes. Luego, durante 2 años, construyendo salón principal, luego un departamento construyó, ahí para los invitados, expositores, para que se quede, como 3er piso de un departamento construyó. Luego, esta vez visitando, y otro departamento también construyó y casa pastoral al lado. Como 5º pisos, ¿sí? Y 5º pisos. Mucho trabajo. Entonces, estaba muy bonito iglesia, ¿sí?
Y luego pastor decía, y pastor Gabriel Kim, ¿no? En Argentina también 18 hectáreas, ¿verdad? ¿No? Eso te explicó. Y escucharon ese testimonio, ¿no? Ese, verdad en milagros. Cómo Dios así ha dado ese terreno para iglesias. Durante 10 años sigue está construyendo, dice, Argentina. Pastor dijo, nunca va a terminar, sigue va a construir. Entonces, para 2.500 personas va a construir un salón, un teatro grande, 2.500 personas. Ahora sigue está construyendo departamentos, sigue está. No sabe, dice, cuándo va a terminar. Cuando llega nuestro Señor Cristo, recién creo que va a terminar, dice. Entonces, como Colombia también, mirando, tiene espacio, terreno poco grande, aunque no es como Argentina, pero grande. Entonces, hasta ahora también he visto salón grande principal. Luego un departamento para los invitados, luego casa pastoral, también, sí, mucho trabajo. Y planta baja es cafetería. Cuando desayunamos, y después de desayunar hace postre, ¿verdad? ¿No? No hace postre, ¿no? O café tomamos, ¿no? Café. Luego nos invitamos cafetería. Entonces, parece que como cafetería afuera, y bonito eso. El pastor mismo hace así una máquina y café. Mejor café, Juan Valdés, ¿cierto? Ahí está, el mejor café. Luego nos invitó. Entonces, el pastor pidió capuchino. Capuchino también sale. Yo pedí americano. Amargo me gusta, pastor, amargo. Entonces, americano. Entonces, ahí iglesia está muy hermoso, bonitos. Los hermanos venían ahí, sentaditos, tomando café, compartiendo. Luego, tomando café, pastor de Colombia decía, nosotros también va a construir, dice, sí. Entonces, al frente tiene espacio, construcción antigua, ¿sí? Va a tumbar todo. Luego ahí va a construir salón más grande que ahora, ¿sí? Entonces va a construir. Tiene ese proyecto, ¿sí? Escuchando, ya Dios trabaja grandemente. Entonces, el próximo año va a realizar campamento mundial. ¿Sabe en qué países va a realizar? ¿Sabe? No sabe, hermanos. Sí, ya el 20 va a llegar. 20 de enero, próximo año va a llegar. El pastor, ¿no? Pastor Kim Gi-sung va a llegar a Bolivia primero, aquí La Paz. ¿Qué día va a llegar? El día 20, luego 21, 22 de enero, aquí Bolivia, La Paz. 23, 24, 25, Colombia. ¿Sí? 26, 27, 28 de enero, Argentina. Sí, así está. Sí, ya, ahora, ¿entendieron todos? Ya próximo año, enero, así va a realizar, hermanos. Y Bolivia también va a preparar la llegada de pastor Kim Gi-sung. Parece que no quiere, hermanos. Todo quiere ni Colombia, Argentina, parece. ¿Sí? Parece muy serio. ¿Por qué aquí realizar? Y tal vez, ¿sí? No es así, ¿verdad? No va a llegar Bolivia. ¿Qué le parece, hermanos? Sí, aquí vamos a preparar. ¿Sí? Entonces, quiere ver también, va a comprar, ¿verdad? ¿No? Ese lugar. Su pastor también quiere ver. Y piensan entre los países de Sudamérica. Bolivia también tiene la posibilidad. ¿Qué posibilidad? Crecer más grande. Y primero, ¿por qué Bolivia tiene esperanza, hermanos? ¿Por qué? Mirando ahora situación, ¿no? Muy difícil, pero ¿por qué? Por ustedes, por ustedes. Ustedes son guapos por eso. Usted es millonario por eso. Son hermanos por hermanos. Que todos los pastores, y sabe, corazón de los hermanos de Bolivia.
tiene corazón puro, dice puro. Amén. Alguien negando, no soy puro, dice. Es puro aquí. Los hermanos, muy puro. Luego, tiene corazón de Dios. Y ese el evangelio quiere llevar todo Bolivia. Por eso los pastores, mirando corazón de los hermanos de Bolivia, eso más grande, corazón de los hermanos. Y tiene corazón de Dios. Vivir para el evangelio, eso vio. Entonces aquí Bolivia tiene esperanza más que todos los países. Entonces justo también ahora estamos comprando. Pastor quiere ver, quiere venir a ver cómo es pensar, ¿verdad? ¿No? Más adelante. Por eso próximo año, enero, 3 países van a realizar. Primero Bolivia, después Colombia y Argentina. ¿Sí? Está bien, desde ahora ya preparamos, ¿verdad? ¿No? La llegada de pastor. Entonces, y ahí esta semana yo también visitando a Cochabamba, a Santa Cruz, luego hasta Colombia, ¿no? Ahí compartimos, escuchamos la palabra, conversamos los pastores, coordinamos sobre ese campamento mundial, la visita de pastor, eso también. Luego también pastor Emmanuel Kim también estaba en Colombia juntos, entonces conversamos también. Próximo mes, en el mes de octubre, va a llegar. El 13 de octubre, el lunes va a llegar. Entonces, pastor, por altura de acá La Paz, que ese día poco adaptando y luego descansando, desde el día 14 va a empezar. 14 de octubre va a empezar. ¿Qué día va a empezar, hermanos? Y luego termina el culto, pregunta ahí atrás. Luego pregunta, ¿cuándo empieza, hermanos? Entonces, a 13, pastor, algunos también. Siempre. ¿Ya cuándo va a empezar? El 14 de octubre va a empezar. En la mañana, en la tarde, el CLF va a realizar. En la noche, el gran seminario bíblico va a ser. 14, 15, 16. 3 días va a realizar aquí en La Paz. Entonces, todas las ciudades de Bolivia va a venir acá a La Paz. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Están felices? Sí, muchos aquí vienen, se siente dolor de cabeza. Ay, me duele, dice, dolor de cabeza, dolor de estómago. No, aquí, ¿verdad? ¿No? Aunque nosotros está bien, pero de otra ciudad viene aquí difícil, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí. No sé para qué ya los hermanos de otras ciudades también que se siente bien, necesitamos preparar. ¿Sí? Amén, hermanos. Eso todos los hermanos juntos preparamos. Entonces los hermanos de otras ciudades vienen, queremos invitar a la casa de hermanos, como fuera su casa, que se quede, ¿cierto? Luego también va a invitar los pastores de todas las ciudades, los pastores líderes, también va a invitar fuera de nuestra iglesia. Por eso pensamos, ¿no? Llevar al hotel, pero como aprendimos en Corea, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces durante como 2 días, 3 días, llevar a la casa de ¿quién? A los hermanos. Usted desea llevar, pero necesita no llevar cualquier lugar, sí, por favor. Entonces sus casas también ordenar, invitando, ¿no? No entra sol, muy oscuro. Entonces aquí no puede invitar, recibir, ¿verdad? ¿No? Pues los hermanos también podemos preparar, ¿cierto? Corea también, en el principio no quería invitar, porque mi casa no es buen ambiente. Mi casa falta, no quería, pero pocos hermanos invitaron, los ministros de otros países. Entonces, los ministros pensaron, soy ministro de educación, cuando otro país yo viajo, me invita. Luego, ¿dónde hospeda? Hotel la mayoría. Pero cuando llegó a Corea, ¿a dónde hospeda los ministros? La casa de hermanos, así ellos se sorprendieron.
creo que no estará bien. Así pensaron ellos. Pero cuando invitó a la casa de hermanos, hermanos prepararon por la fe. Cambiaron ambientes, las cosas. ¿Sí? Luego también para que abra corazón de los ministros, prepararon comida también, banquete. Aunque no come así normalmente eso, solo una sopa nomás comiendo tal vez, pero cuando llegó, prepararon, orando a Dios. Entonces los ministros, mirando esa atención de los hermanos, le gustaron muchos. Pero no entiende, ¿verdad? No, porque él usa inglés, otro idioma. Pero hermanos coreanos, habla coreanos. Hasta inglés estudiaba, hermanos, para dialogar, conversar. Cuando quiere ir al baño, pero no sabe dónde, cómo va a hablar, sí, es peligroso, ¿verdad? ¿No? Sí, tiene que ir rápido, que vaya al baño. Los hermanos se echaron, sí, luego compartiendo el evangelio. Entonces, mientras estando en la casa, ellos vieron a hermanos de la iglesia o fundación, cómo prepara, cómo echa, cómo sirve. Ellos abrieron. Luego, cuando despide, llora, abraza, abraza. ¿Sí? Luego, ese ministro, próximo año otra vez voy a venir, dice. Luego, cuando próximo año viene, ¿dónde quiere quedarse ellos? Hermano, aquí prepara, aquí yo voy a venir otra vez. No quiere ir a otro lado, ahí quiere quedarse. Luego ellos también aprendieron, los ministros, autoridades aprendieron. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo debe recibir? Por eso cuando Pastor Ospa llega a su país, ¿cómo ya recibe? Los ministros hablaron. Señor presidente, cuando yo visité a Corea, hermanos de su iglesia, ¿cómo nos atendieron? Imagínense, pastor fundador llega a nuestro país. El señor presidente, ¿cómo debe recibir nosotros? Desde el aeropuerto, el presidente prepara policías. Policía, todo abre caminos. Entonces, pastor, ¿para dónde vaya? Abre como el Mar Rojo, abre, todo abre. No hay tráfico, ¿sí? Todo policías, donde vaya el pastor, el siervo de Dios, abre todos. Luego, donde mejor lugares, que ahí recibe, ¿no? El pastor. Entonces los ministros se hacían aprendiendo. Entonces aquí en La Paz también eso intentamos, hermanos, ustedes. ¿Qué le parece, hermanos? Entonces pronto ya va a lanzar inscripciones. ¿Sí? Desean recibir, hermanos, desean los pastores, líderes de otras sedes, recibiendo inscripciones y ya prepararemos. No sabemos cuánto van a venir, ¿no? Pero nosotros prepararemos desde ahora. Entonces, desde el día 14, 15, luego 16 termina, de octubre, Gran Seminario Bíblico, luego CLF. Luego, Pastor Emmanuel Kim, el día siguiente, el 17, madrugada, va a retornar a Perú. Así estamos preparándonos. Entonces, desde ahora, nosotros ahora, ¿sí? Estamos preparando la llegada de Pastor Emmanuel Kim. ¿Verdad, no? Todos ya saben, ¿verdad, no? Si ya no miente, alguien no escuché, dice, no avisó tal vez en la iglesia. WhatsApp no me llegó ninguna noticia. Ya por eso ahora públicamente estoy explicando. Ya todos ya se enteraron. Nadie puede mentir. ¿Sí? Si miente llegará una plaga, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Si mentir no. Preparamos desde ahora. Por ese gran seminario bíblico CLF con Pastor Emmanuel Kim, primero, ¿no? Estamos preparando CLF, expositor en mi persona. 19 de este mes, Zona Sur primero. En una iglesia, Zona Sur, estamos preparando CLF. Que dividimos, hermanos. Zona Sur, las zonas, reunión zonales tenemos, ¿no? Por eso los hermanos cuando no sabe mi persona de qué zona pertenezco, no sabe, le pregunte a la oficina. Preguntando con su zona,
o preparar de esa llegada de pastor. Juntos ya preparamos, hermanos. Nadie abandone, hermanos. Esa es gran bendición de Dios. Luego usted echando para el evangelio, para ese evento. Dios sí o sí va a bendecir. Y luego zona azul primero, ¿no? Va a realizar CLF, ¿sí? En ese caso, como llegando antes de llegar el expositor, mi persona, siendo expositor, compartiremos CLFs. Zona azul, ¿no? Ya decidió la fecha 19 de este mes. Luego La Paz, Ciudad La Paz, va a ser, La Paz también tiene zona, ¿no? Las zonas van a unirse. Luego entre la zona tiene un encargado, como un guía, encargado de área. A través de encargado de área, echando, uniendo y preparar Ciudad de La Paz. Alto, alto, poco diferente, alto, más zonas, grandes, inmensos. Por eso puede realizar varios lugares, así estamos hablando. Entonces, en el alto también CLF, antes de llegar el expositor, va a realizar CLFs. Luego pronto va a empezar, se llama entrenamiento para predicador del evangelio. ¿Ya qué evento va a ser? De atrás también, ¿escucharon bien? Sí, entrenamiento para predicar, para predicar del evangelio. Como supuestamente, ¿no? Ustedes, todos los hermanos, ¿sí? Participando, ser predicador, evangelio. Entonces, eso pronto va a realizar. Que participen todos los hermanos. En ese caso, no solo La Paz van a participar de otras sedes, los diáconos, los guías, también van a participar. Que si desea, yo también quiero predicar el evangelio. Justo está llegando un expositor de Perú, va a realizar un evento grande. Para que participe ese evento grande, yo también quiero evangelizar. Yo también quiero predicar el evangelio, ya participando, aprendiendo, ya puede evangelizar. Entonces, a través de ustedes, mucha gente, familia, vecino, todos conocidos, escuchando el evangelio, luego y hasta evento, ¿no? Gran seminario bíblico, CLF, van a participar con el pastor Emmanuel Kim. ¿Sí? Amén, hermanos. Sí, ya estoy explicando, ¿no? Ya antes de llegar, ¿qué debe hacer, verdad? ¿No? Ya eso, los que desean invitar a su casa, ya orando, ya preparamos. Luego también CLF, luego entrenamiento para predicar el evangelio, así nosotros prepararemos. Entonces los hermanos también no solamente invitar, aprendiendo con el corazón de la iglesia junto, uniendo y preparamos juntos. Entonces cuando llegando el expositor y va a llenar mucha gente aquí, La Paz, ¿verdad? ¿No? Luego toda parte de ciudades de Bolivia también vendrán a escuchar el evangelio, hermanos. Hasta aquí nosotros explicamos poco la preparación del evento que pronto va a venir. Entonces los hermanos también, ¿sí? Tal vez algunas preguntas, tienen ideas, cualquier buenas ideas, pueden consultar, preguntar a su zona. Y yo acá siendo como pastor, ¿verdad? ¿No? Siendo pastor, cuando mirando los hermanos vienen a la iglesia, compartir la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, hoy el libro de Hechos capítulo 5 hemos leído. Leyendo acá ese versículo, a Dios, ¿qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quiere transmitir? Eso ya puedo compartir, explicar. No es difícil, una vez, dos veces, varias veces leyendo. Dios desea que nosotros entienda, ¿sí? Ese corazón de Dios, esa palabra de Dios, y puedo yo compartir, luego hablar con los hermanos. Pero si mi dificultad, ¿qué es? Que aquí y los hermanos vienen también sin dormir, escucha bien. Algunos hermanos hasta responden muy bien, amén, luego hasta su cabeza también
entiendo muy bien. Acá, aparentemente. Pero no puedo ver sus corazones. Aún responde bien, luego también responde, no duerme escuchando la palabra de Dios. Pero ahora ese hermano, sí, está recibiendo bien, o ese hermano también está aceptando bien. Es muy difícil, porque no puedo ver su corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo yo puedo entender ese hermano que está entendiendo bien? Ese hermano está recibiendo la palabra. ¿Cómo va a entender? Aunque no es exacto, pero un hermano así descansando, ¿cómo va a entender ustedes? ¿Está entendiendo bien o no está entendiendo? Está no entendiendo bien. Yo así entiendo. Ustedes también pueden ver, ¿no? Pero un hermano me mira, me dispara sus ojos. Y ahí me dispara. Luego no se mueve. Escucha bien. Luego cuando yo pregunto, responde bien. Entonces, ese hermano está entendiendo bien o no está entendiendo bien. Está entendiendo bien, así. Y piensa, ¿verdad? ¿No? Pero no todo sea así también. Diferente. Que no puedo ver el corazón de hermanos. Eso es mi dificultad. Recibiendo bien o no recibiendo bien. O está entendiendo o no está entendiéndose eso. A través de su actitud. Como hablamos, ¿no? Algunos hermanos que duermen, ¿sí? En la hora de prédica duerme. Entonces creo que a ese hermano tiene problemas su corazón. Así yo pienso. Luego algún hermano también mensajea celular que maneja. Entonces, ¿por qué no escucha la palabra? Ese hermano también creo que no está entendiendo bien. Yo considero. Pero en realidad, terminando aquí culto, ustedes regresan a su casa. Luego en su casa, en su hogar, y también lleva otra vida, ¿cierto? Con su familia, con sus hijos. Luego en su negocio, sus vecinos, compañeros, trabajadores. O en la calle también ustedes encuentran. O ustedes también pasean afuera, visitando sus familias. Porque no puedo estar al lado de ustedes, ¿no? No puedo investigar qué está hablando a su esposo, cómo está educando a su hijo, en su negocio mintiendo, no mintiendo. Y no puedo investigar, ¿cierto? Como en el culto de la iglesia tal escuchó, tal aprendió, pero ¿cómo vivirá en su hogar? Y no puedo ver, ¿sí? En su vida. Luego yo pregunto de vez en cuando, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. Creo que su familia, su matrimonial, todo bien. Así yo considero. Pero en realidad mi dificultad es diferente, ¿sí? Diferentes. Que cuando escuchando acá una hora escucha a ustedes, hermanos, luego cuando regresa a sus vidas, que diferentes. Que acá, una hora escuchando, luego esa palabra guiando, dando sabiduría, dando la fuerza, dando todo, ¿no? Entonces pensamos, aquí en el púlpito yo pienso, ese hermano escuchando bien ahora, entonces regresa a su casa, lo que escuchó la palabra va a guiar, ¿verdad, no, hermanos? Entonces su matrimonial, luego cuando educa a sus hijos, a través de esa palabra que ha escuchado, va a hacer, ¿sí? Considero, luego va a guiar, va a compartir. Entonces escuchando esta palabra, igual, en su matrimonio, en su hijo, en su negocio, esta palabra de Dios va a trabajar. Yo pienso de esa manera. ¿Es cierto, hermanos? ¿Correcto? ¿Así correcto? ¿Puedo creer eso? ¿O voy a investigar uno a uno? Uno a uno al lado de ustedes, ¿no? En su matrimonio. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está ¿sí? comportándose? ¿Sí? Pero cuando yo pregunto, está bien, dice, está bien.
¿Voy a creer todo o no voy a creer, hermanos? Eso. Respóndenme ustedes. Pastor, 100% cree en mí. Yo escucho la palabra, eso, regreso a mi hogar, eso yo hago. Eso yo aplico. ¿Yo puedo creer en esto, hermanos? Entonces, ¿qué voy a creer, hermano, acá? Usted ahora escucha bien, ¿no? Algunos hasta anota. Entonces ese hermano anotando lo que aprendió, esa palabra, va a aplicar. ¿En dónde va a aplicar? En su vida. Entonces, entre matrimonio, ¿qué hacemos? Que conversar. Nosotros en la reunión de ministros también compartimos. Porque si tiene problema matrimonio, toda parte problema. Esa es la base. ¿Sí? Matrimonio no se puede educar sus hijos. Matrimonio tiene problema, su vida tampoco puede avanzar. Entonces, entre matrimonio primeros, por lo menos un día, conversar entre matrimonios. ¿Usted conversa o no conversa entre matrimonio? Tengo hambre, trae arroz, comida. Ay, muy rico, esposa. Sí, me lavaré. Se lava. Ay, cansado, dormimos y duerme. ¿Qué usted matrimonios? ¿Qué vida? ¿Sí? En la iglesia escucharon. Entre matrimonio, ¿qué es más importante? Conversar. Conversando sale a mi marido, ¿está engañando a mí o no está engañando? ¿Sabe? Se da cuenta. Conversar. Transparencia. Enseñando, ¿no? Escuchando la palabra. Pero usted entre matrimonio, ¿eso aplica o no aplica? Aquí yo 16 años. Aquí aparentemente diferente contenido hablo, diferente libro, ¿no? Pero hablamos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Es casi igual, similar. Entonces, cuando escuchando los matrimonios en su casa, ¿qué hace? ¿Qué conversa? Los hijos también, los hijos. Los hijos también tienen muchos deseos, tentaciones. En el mundo, ¿no? Tienen muchos deseos. Entonces, los jóvenes también nosotros hablamos. Para tener una vida, mejor vida, necesita planear, organizar sus tiempos. No solo difícil, pero organizar. Uno a uno hablamos, cumplir horarios, cuando organizó y planeó. Entonces los jóvenes también, en nuestra iglesia La Paz también igual. Aparentemente jóvenes muy guapos, inteligentes. ¿Qué carrera es? Sistema de programaciones, administración, empresario. Genial, hermano, joven. Carrera buenos. Imagínese. Pero no organiza su horario. No cumple su plan, su horario. Que no puede hacer eso. Entonces, su plan es más grandes cosas. Voy a construir mi casa grande. Voy a ser gerentes generales o doctores. ¿Va a ser, no va a ser, hermanos? Eso. ¿Va a ser, no va a ser? Tal vez, pero ¿cuándo? Tampoco su tiempo no organiza muy bien, que es difícil para lograr. ¿Sí? ¿Puede entender, hermano, eso? ¿Entendieron bien? Parece que no entendieron muy bien. Hermano, usted también quiere ser espirituales, quiere ser hombre de la fe, hermanos, o hermano carnales quiere ser. Que la mayoría, si siendo hermano, viene en la mañana escuchando la palabra, desea ser hombre de la fe, luego espirituales, porque Dios va a trabajar con esta persona, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Desean, ¿verdad, no? Entonces, tal vez nosotros esperamos grandes cosas, ¿sí? Pero debe hacer. ¿Qué debe hacer desde la base? Hacer. ¿La base qué es?
¿Aquí a qué hora llegaron? ¿Culto a qué hora empieza? 10, hermanos. Entonces, ¿a qué hora debe estar aquí, sentarse? ¿Mm? Mejor 30 minutos antes. ¿Qué hora entonces debe sentarse? 9:30 sentándose. Hoy pastor, ¿qué va a compartir? Esta semana he pasado en mi vida. Tengo esa dificultad. Yo intenté, pero hoy a través de la palabra que Dios me da, sí, Dios puede solucionar. Luego pensar y preparar. Por eso 30 minutos antes viene sentándose, mejor, mucho mejor. Pero máximo 10 minutos antes. ¿Qué hora es entonces? 10 minutos antes. 9:50, sentarse ahí. ¿Sí? Por lo menos, sentarse. Eso se llama, nosotros hablamos, se llama, ¿cómo se llama eso? La base. La base de vida, nuestras vidas. No estoy hablando una cosa grande, la base. Sí o sí debe hacer necesario. Cuando no hace eso, sucede problemas en nuestra vida, la base. Cuando construye un edificio, antes de construir un edificio enorme, 10 pisos, 20 pisos, grandes, primero hace, sí o sí debe hacer. ¿Qué debe hacer? La base, zapata. ¿Sí? Bacimientos, la base. Eso es muy importante. Sin eso no se puede edificar. La vida de creencia también, hermano. Tenemos una base. Leer la Biblia 10 veces, miles veces. Predicar excelente, genial. Ofrenda, diezmo. Está bien. Tenemos una base. Eso no hace. Luego encima edifica. Todo se cae. Todo va a tumbar, fracasar. ¿Sí? ¿Cierto, hermano? ¿No? ¿Entiende, hermano? La base del cristianismo, la base. Sí, después de recibir la salvación. ¿La base qué es, hermano? La base. ¿La base qué es? Leyendo la Biblia. Los profetas, enseñanza, los profetas, la base, enseñanza, la guía de la iglesia, hermano, esa base. Que nosotros, sin pastores, sin siervos, ¿cómo podía escuchar ese evangelio? ¿Usted cómo escucharon el evangelio? Pastor Andrés predicó, claro, yo también prediqué, a través de fulano recibió la salvación. Pero este hermano que predicó el evangelio, ¿cómo recibió la salvación? Creo que cada uno de ustedes, alguien predicó a usted de verdad, ¿no? Entonces, ese hermano, ¿cómo recibió la salvación? Ese hermano, ¿cómo aprendió a predicar el evangelio? ¿Cómo aprendió? La base. Iglesia, los profetas, siervos de Dios. Pero algunos hermanos, no hay ese bases. Aún viene temprano, 1 año, 10 años, toda la vida viene. Pero sin base, todo va a tumbar, se cae. Base es muy importante, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Luego, ¿por qué hablamos cada vez el horario? 10 de la mañana, culto, hermanos. Pero ¿cómo hablamos? 9:30 aquí no está sentarse. Máximo 9:50 está sentarse. No está aquí. No hay paz, hermanos. ¿Entendieron, hermano? Ay, pastor, muy exagerando esta mañana. Es cierto, hermano. Sí, es cierto. Nuestros hijos también en la iglesia aprendimos. Para educar a nuestros hijos, principal enseñanza principal. ¿Qué es, hermanos? ¿O olvidaron? ¿O vendieron esa enseñanza? ¿Cuánto vendieron? ¿10 bolivianos? ¿O 100 bolivianos? Enseñanza principal a nuestros hijos. ¿Qué es, hermanos?
enseñar, ¿sí? Pero principal, la base que es enseñar por la fe. Amamos, eso está bien. Enseñar, aunque duele, por la fe, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, hermanos, una persona enferma, tiene cáncer, ¿va a morir o no va a morir? Por cáncer va a morir, ¿verdad? No, sí o sí, ese cáncer va a matar, va a morir. Sabiendo esto, ¿sí? El médico, ¿qué hace? El médico no hace así, deja usted cáncer. Sí, hace cirugía. Hoy en día tiene cáncer, hace cirugía. Casi mayor porcentaje, todo cirugía. Para sacar este cáncer, virus, ¿verdad? ¿No? Eliminar. Para hacer cirugía tiene que cortar. ¿A dónde? Ese cuchillo, ¿no? Tiene que cortar. Y hace cirugía. Entonces, cortando, ¿duele o no duele? Entonces, usted siendo el padre, pero sus hijos tienen enfermedad, ¿va a permitir o no va a permitir que el cuchillo que corte al cuerpo? ¿Va a permitir o no va a permitir? Ya pensamos, no está, ay, ¿cómo va a cortar el cuerpo de mi hijo? Mi hijo amado es. Pero tiene un virus que va a matar. ¿Usted va a permitir o no va a permitir? No responde nadie, ¿sí? Ya vamos a levantar la mano, es más fácil para saber. Aunque yo amo a mi hijo, pero tiene cáncer, hablaré médico que haga cirugía. Ya va a permitir, ya levante las manos. Ya, ok, ya va. No, jamás tiene que ya permitir. ¿Cómo va a cortar el cuerpo de mi hijo? No, ya nunca va a permitir. ¿Todo va a permitir? Usted muy malo, es cierto. ¿Cómo va a cortar el cuerpo de nuestros hijos? Llora, triste. ¿Cómo va a permitir? Pero va a permitir, no va a permitir. Todos levantaron la mayoría. Va a permitir, dice. Que sabe qué es más importante. Aunque le duele, salvar la vida. Eso es importante, ¿sabe? Entonces, hermanos, eso es teoría. Aquí en la iglesia damos palabras. Teoría. ¿Qué es, hermanos? Teoría. Cuando regresa en su casa, en su vida, debe aprender, debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? A usted solo teoría nomás, ¿eh? En la universidad aprende, luego hace pasantía. ¿Pasantía qué es? Práctica, ¿sí? Real. Teoría se queda. Práctica otro mundo, otra vida, hermanos. Pues en la mañana, ¿sí? Yo quisiera compartir poco esa parte, hermanos. En la iglesia usted aprende escuchando la palabra de Dios. Esa palabra es grande, poderoso. Va a cambiar todas las cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué hace? Cuando regresa a su casa, cuando usted esté solo, cuando esté su matrimonio, cuando esté afuera, olvida, menosprecia lo que hemos aprendido. Luego, ¿qué hace? Práctica. ¿En qué manera hace práctica? Aprendí por la fe enseñar, ¿verdad? ¿No? O doblar ese corazón que tienen mis hijos. Pero cuando hace, pelea, duele. Como cuchillo cortando cuerpo de mi hijo, duele. Entonces, no, doctor, no corta, mi hijo duele, llora, no corta, así puede hablar. No, córtelo, sácalo, virus, luego mátalo, ese virus, doctor, amén, fuerza, hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Así va a empujar. En nuestra vida igual. Duele. Hijo, hablando, duele. Yo puedo dar. No. Se tiene que doblar. Aprender. ¿Qué hacer? Practicar. Enseñar. Entonces suyo duele. Duele, ¿verdad? ¿No? Cuando hace cirugía, ¿duele o no duele? Grita. Me mata mamá, dice, no es mi madre.
¿Por qué permite cuchillo que corte mi cuerpo? ¿Mm? Pero cuando terminó cirugía, cosieron bien. ¿Mm? Mamá, mire, 10 cosidos, ¿sí? 10 agujas. ¿Mm? O 20 agujas. Me dolía mucho. Pero después de terminar la cirugía, ¿cómo se queda? ¿Mm? ¿Cómo se queda? Oh, tranquilo, descansa. Luego ese virus ya murió. Mucho más mejor esa vida, ¿cierto, hermanos? ¿Mm? Sí, ¿qué le parece? ¿Está bien eso? Entonces los hermanos también acá, escuchando. ¿Mm? Una parte de la Biblia vamos a buscar, ¿sí? Jeremías capítulo, aquí marcando Hechos capítulo 5. Jeremías capítulo 1. Capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2. Solo un versículo 13 encontraron, hermanos. Ya ustedes pueden leer solo un versículo. El versículo 13, ya 1, 2 y 3. No encontraron todavía, ¿no? No encontraron. Jeremías capítulo 2, el versículo 13. Ya los hermanos que están sentados atrás también encontraron. ¿Qué versículo? Jeremías 2, el versículo 13. ¿Encontraron, hermanos? Ya 1, 2 y 3. Si Dios mirando a los hombres nosotros, si Dios mirando a los hombres nosotros, ha visto, ha encontrado dos maldades. ¿Mm? Por eso Dios resiste contra nosotros, que no puede ayudar. ¿Mm? Cuando Dios resiste a nosotros, pesada nuestras vidas, que todo se tranca, ¿verdad? ¿No? Porque resiste contra. ¿Mm? Que no puede avanzar, difícil, cansada, ¿verdad? ¿No? Pero cuando ayuda, más fácil, ¿verdad? ¿No? Porque empuja. Cuando ustedes, ¿sí? Subiendo, ¿sí? Camino subida, ¿no? Subido, alguien detrás de usted empujando. ¿Cómo puede subir? Más fácil, ¿no? Que ayuda, ¿verdad? ¿No? Pero resiste, que se resiste. El camino subiendo, desde arriba, resistiendo. ¿Y cómo puede subir ahí? Pesado, nuestra vida. Entonces aquí también Dios vio dos maldades a los hombres. Por eso Dios, ¿qué hace? Contra nosotros, resiste. Por eso una vida muy pesada. No detrás está empujando, ayudando. De frente, resistiendo a nosotros. Por eso cada cosa se tranca. Cada cosa difícil es, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Dios eso hace? Dice, leyendo versículo 13, vio dos maldades. Primera maldad, ¿qué es, hermanos? Dice, aquí leyendo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dejaron, ¿qué quiere decir dejaron? Dejaron, ¿qué quiere decir dejaron? Aquí. Apartarse. Dejaron apartarse. ¿Verdad? ¿No? Si dejó, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O no importa Dios, ¿verdad? ¿No? Dejó, no consideró nada. Hablando otra palabra también, menosprecio es menosprecio. Ya, ¿qué es, hermanos? Menosprecio. Dios, también menosprecio su palabra. Eso hay. ¿Sí? Está bien, ¿entendieron, no? ¿Sí? Entonces Dios
mirando dos maldades. Primera maldad, ¿qué es? Me dejó. ¿Qué quiere decir me dejaron? Pueblo de Israel, me dejaron. ¿Qué quiere decir? Ellos escuchaban la palabra de Dios, pero cuando ve las situaciones, dejaron la palabra. Luego tomaron a mi manera, eso, mi plan, eso más mejor. Dejaron, dice. No solamente físicamente dejar personas, igual que es que la palabra de Dios que ha dado, dejó a un lado, no considera. Luego, más importante, ¿qué es? Mis maneras, mis pensamientos, que mío. Y ahí dejaron, dice Dios, eso primera maldad. ¿Verdad? ¿No? Sí. Segunda maldad, ¿qué es, hermanos? Segunda, dejando, sí, menospreciando la palabra de Dios. Luego nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Cabal, ¿sí? Porque ustedes en su vida, ¿qué necesitan nosotros? ¿Qué necesitamos? Aquí, dejando Dios, ellos cavaron, ¿verdad? ¿No? Una cisterna, ¿verdad? ¿No? Porque necesita, porque agua, ¿verdad? ¿No? Que Dios es fuente, agua viva es. Entonces dejaron ese agua, sí o sí necesita. ¿Qué necesita? Agua. Por eso el pueblo de Israel, ellos mismos cavaron una cisterna para conseguir el agua. Cavaron bien, ¿verdad? Dice, ¿no? Cavaron. Pero consiguieron agua, también consiguieron. Vamos a ver, ¿no? Sí, ya. Como capítulo 2, 13. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Y segunda, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces ellos por necesidad para sí cavaron cisternas. Entonces esa cisterna cuando agua puede llenar, ahí puede tomar. Pero el problema es esa cisterna está roto, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Está roto. Agua, nosotros trabajamos, cavamos agua llenando, ese agua se va, ¿verdad? ¿No? Se va. Que no se puede llenar, no se puede solucionar, dice. Tal vez esta mañana, hermanos, en nuestra vida también, ¿sí? Tal vez nosotros cavamos, trabajamos, echamos, parece, hacemos nosotros, pero cuando no llena en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué tiene problema? Está roto, ¿verdad? No está roto. Sí, luego, primero está, alejaron, dejaron y Dios dice. Entonces esa parte, esta mañana podemos pensar, hermanos. Nosotros, ¿qué es dejado? Ustedes han escuchado hijo pródigo, hermanos. Un padre tenía 2 hijos, pero antes de morir su padre, aunque no murió, entre 2 hijos, hijo menor, pide heredades. Entonces, padre, dame mi heredad, me correspondes. Entonces, su hijo pidiendo, su padre entregó. Entregando ese bienes de su padre, ese hijo menor viajó lejos. Viajando lejos, ¿qué hace? Primeramente, malgastó todos dineros. Entonces, por necesidad, él estaba trabajando, apacentando los cerdos, pero no podía llenar su vientre. Por eso se quedó, ¿sí? Perezco de hambre, de punto de morir. Pero arrepintiéndose, luego recordando a su padre, regresa al padre. Cuando regresa al padre, chicotea, exhorta, ¿sí? Aunque él esperaba, pero su padre a diferentes, perdonando, recibiendo. Luego,
¿sí? Regocijando con su hijo perdidos. Entonces ese hijo pródigo nosotros sabemos, ¿no? Esas historias. Un día pastor dijo, aunque esa historia es muy corto, pero ahí está, todos los hombres en esa vida está. Algunos ya está, ¿en dónde? ¿En qué punto está? En punto sigue está viviendo con su padre. Algunos en qué punto está pidiendo ahora bienes a sus padres. Y algunos está, ¿en dónde? Después de recibir, ya viajó lejos de sus padres. Y algunos en dónde está malgastando ese bienes que recibió. O algunos dónde está apacentando los cerdos. Hay punto de morir. Pero algunos, después de arrepentirse, ya regresó, está en su padres. Y está bien, hermanos. Sí, aunque la Biblia es muy corto, ¿no? Esa historia, pero ahí está toda nuestra vida. Usted escuchando, ¿en qué punto está en esa historia de hijo pródigo? ¿Puede ver, no, hermanos? ¿En qué punto está? ¿Está viviendo con padre todavía? Ah, muy bueno. ¿O está pidiendo ya bienes? Sí. Pero la vida así está, hermanos, ¿sí? Y ahí, una iglesia visitando, había flores para adornar. En el púlpito había flores. Pero flores no es real, artificial, ¿verdad? ¿No? Artificial. ¿Y cómo se ve flores artificial? Se ve hermoso, hermoso es, ¿sí? Pero flores artificial ya tiene la vida, hermanos, no tiene muertas, que no hay vida, ¿sí? Pero ¿cómo se ve? Hermosos, pero no hay vida, hermanos. Pero cuando ve aquí está pasto, hierbas, tal vez no se ve bonito, lindos, pero ¿qué tiene? La vida. Entonces en la iglesia también, hermanos, ¿cómo podemos ver ese hermano y tiene vidas? ¿Cómo puede ver que ese hermano la muerta? ¿Cómo podemos distinguir? No respira, tocando no se mueve, así muerto. Ya, ¿cómo podemos distinguir, como igual que flores artificial? ¿Cómo se ve, hermanos? No hay vida, ¿cierto? ¿No? Flores artificial. Pero flores, aunque no hay flores, pero hierba, ¿sí? Pastos, pero tiene la vida, ¿verdad? ¿No? Que conectado, ¿sí? Desde la raíz. Pero artificial, no hay eso, ¿cierto? Y muertos, hermanos. Entonces aquí viniendo los hermanos, escuchando la palabra, también nosotros sacrificamos, servimos. ¿Se ve bonito o no se ve bonito, hermanos? No se ve bonito. Sirviendo bien, como hablando pastor, 9:30, sentarse, ¿cierto? La base. Todo. Tal vez, sí, físicamente tal vez se ve bonitos. Pero más importante que es, hermanos, para tener la vida. Y conectar. Ese pasto está conectado, raíz, ahí, aguas, alimentos. Pero artificial no está conectado. Pero aunque se ve bien. Ya los hermanos viniendo a la iglesia hace muchas cosas, hace muy buenos. Pero si no está conectado con Dios, con la palabra de Dios, ¿qué vida va a llevar? ¿Ya entendieron todos? Esta mañana un poco duro, ¿cierto? Un poco duro, pero estoy ya memorizando uno y otra vez, para que sí pueda entender.
Sí, hermano, aquí viene a la iglesia más importantes. Claro, hacer las cosas. Recepción, guía, hacer muy buenos. Pero más importante que es conectar, ¿sí?, con la palabra de Dios, con Dios, con la iglesia, con siervo de Dios. Si está desconectado, aún hace, como igual que flores artificiales. Se ve bonito, lindos, pero no hay vidas muertas. Nuestra vida de creencia también, hermano. Viniendo a la iglesia, conectar. ¿Con quién conectar? Con Pastor Andrés. ¿Conectar con quién? Con Dios. ¿Cómo conecta con Dios, hermanos? Los pueblos de Israel, dos maldades grandes. Primera maldad, ¿qué es? Dejaron. En nuestra vida dejaron Dios. Físicamente alejado de la iglesia de Dios también. Pero más importante que desde nuestro corazón ya dejaron la palabra, enseñanza de la iglesia, ya dejó, tomó. ¿Qué tomó? En nuestras maneras, esos pensamientos más importantes, eso tomaron, dejaron. Entonces, dejando Dios, desconectados, necesita que deseamos vivir necesidades, vivir felizmente. Lo que hacemos, cavamos, dice, cavamos. Cavar, sigue cavar. Pero el problema que ese cisterna es, Dios dice, Dios ha visto que está alejado de Dios. Ya dejaron la palabra de Dios. Aún hacen nuestras vidas, pero nuestra vida es una cisterna. Pero ¿qué vida es? Rota, que jamás puede llenar. Eso estamos hablando esta mañana. Más importante, hermano, es conectar, Conectándose. Desde ahí recibe todas las bendiciones, recibimos nosotros, hermanos. Y esa mañana poco largo, hablamos antes de entrar libro de Hechos. Una vez pastor habló, testificó. Después de recibir la salvación, pastor, ustedes escucharon testimonio, ¿verdad? ¿No? Pastor le gustaba mentir, ¿verdad? ¿No? Sin mentir no hay diversión, dice. Mintiendo más divertidos. Entonces, como hablando, mintiendo, más feliz, divertidos. Pero un día pastor también recibió la salvación. Recibiendo la salvación, Jesús mora en nuestro corazón. Entonces, como acostumbrado una vida, mentir. Pastor, sin pensar, salió mentira, ¿verdad? ¿No? Mintiendo, dice, feliz. Después, regresando, pensó, soy salvos, recibí la salvación. Entonces, en mi corazón, ¿quién mora, hermanos? ¿Quién mora? Jesucristo mora. Dios mora. Me gusta. ¿Qué le gusta, pastor? Mentir, más divertido. Entonces, ¿quiere hacer mentira? Pero adentro mora. ¿Quién mora? Jesucristo. Jesucristo habla. ¿Qué habla? No me gusta, mentira. Pero nosotros, ¿qué le gusta? Mentira. Entonces, pastor, ¿sí? Escuchando ese voz de Cristo, no me gusta. Tú mientes, va a alejarse de mí. Que no me gusta mentir, hablar, ¿verdad? ¿No? Es Cristo. Pero nosotros queremos vivir, ¿qué vida queremos vivir nosotros? De nuestra manera. Pero Jesús, ¿qué vida quiere? Manera de Dios, ¿verdad? ¿No, hermanos? Pastor, ahí decidió. Yo no dejaré, Jesús. Yo no dejaré. Como Jesús me ha dado esta salvación, yo no dejaré. Me gusta mi manera, le dejaré mi deseo, mi manera. Luego se unió. ¿Con quién se unió? Jesucristo. Ahí, un paso, ¿sí? Avanzó la vida de fe, la vida de creencia. Comparamos nosotros, hermanos.
vinimos a la iglesia, escuchamos. Escuchando, Jesús mora en mí. A mí me gusta mi manera y mis deseos. Nosotros, cuando sucede estas cosas, ¿qué dejamos nosotros? ¿Ustedes qué deja? ¿Deja Dios o deja su manera, deseo? ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Qué deja ustedes? Los hermanos me preguntan, Pastor, el domingo tengo una cita familiar. ¿Qué voy a hacer? Que no podemos reunirnos rara vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Domingo hay culto o no hay culto. Pero también su necesidad hay no hay. Entre dos, ¿qué deja ustedes? ¿A culto deja? ¿O deja reunión familiar? Eso no es sencillo, hermanos. Esta mañana, pueblo de Israel hicieron dos cosas, no mucho, dos. Por eso Dios y contra pueblo de Israel, cada cosa contra, nos ayuda, resiste. Uno es dejaron Dios, dejaron la palabra de Dios, su guía. Luego tomaron de mi manera, mis pensamientos, hermano, eso habla. Después de dejar Dios, necesitamos nuestras vidas, llenar en nuestra vida. Por eso buscamos, cavamos, trabajar, echar, esforzar. Echando problema es rota. ¿Qué quiere decir? Trabaja, se va. Trabaja, se va. Y todo se va. Que no se puede detener, dice esos. Alejándose de Dios. Dejando a Dios. No se puede. Esta mañana es hablando, ¿cierto, hermano? ¿No? Hechos hemos leído, capítulo 5. Ananías, Zafiras, matrimonios. Ellos un día, conociendo Jesucristo, el Evangelio, le gustaron muchos. Siguieron. Yo también, ¿sí? Creyendo en el Señor. Viviré para el Señor, siguiendo. Siguiendo, miraba. ¿Qué mirabas? Los hermanos vendían sus terrenos, vendían sus cosas, luego traían ante apóstoles, juntando todos los hermanos, compartiendo, vivían juntos, necesidad cubría. Entonces de esa manera ellos uniendo, viviendo, Dios daba todas las necesidades, no faltaba nada. Hechos podemos ver, ¿no, hermanos? Ya el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, el versículo 32. Ya voy a leer y puede escuchar, hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. El versículo 35, ¿no? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Después de encontrar el Señor, los apóstoles, los hermanos, para ellos más grandes que ese nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. ¿Cómo va a comparar las cosas? Luego la vida del Señor. La vida del Señor nos ha dado.
nos ha dado la salvación. Entonces se unieron. Luego ellos viviendo, siguiendo el Señor, el Evangelio. Entonces entre ellos algunos ricos, algunos pobres. Pero los que tienen, ellos vendían sus cosas. Luego también repartieron. Lo más importante que es ellos mientras siguiendo juntos para el Señor el Evangelio, no faltaba nada, dice, según la Biblia. Así está escrito, hermanos. Faltaba, dice, no falta nada. Sea ricos, sea pobres, uniéndose. Pero ahí, Ananías y Zafira también, después de conocer el Señor, seguían juntos, avistos. Ellos, ¿cómo puede vivir de esa manera? Primero el Señor, ¿cómo puede vivir? Dejando sus cosas. No puede ser. Pero ellos también, siguiendo el Señor, deseabas. En mi vida también el Señor que trabaje, use. Tenía lotes, vendió. Después de vender, Ananías y Zafira trajeron. ¿Pero en qué manera? Trajeron ante Pedro. Aquí no, capítulo 5, ya vamos a ver. La 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Después de vender ellos y trajeron, sí, la mitad nomás trajeron. Una pregunta, otra la mitad, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está? A su casa escondieron, no sé dónde, un rompero, boca fuerte, o segundo cajones, izquierda hay un rinconcito, es ya. La mitad trajo, la mitad dejó. Luego Pedro mirando el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces Pedro, sabiendo el corazón de Ananías, y mirando el corazón de Ananías, estaba, ¿qué había? Pedro vio corazón de Ananías, ¿verdad? ¿No? Corazón de Ananías, ¿qué había? Dice, hermanos. Oh, yo también quiero servir el Evangelio. Quiero vivir para el Señor, ¿verdad? ¿No? Eso Pedro, el corazón de Ananías. ¿Qué había en el corazón de Ananías? Porque no han leído la Biblia. Ya, versículo 3, ya vamos a ver. Aquí está, vio el corazón de Ananías. Ya, ¿encontraron? Podemos leer juntos, 1, 2 y 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón? Ya Pedro cuando vio, Pedro trajo, ¿verdad? Ananías trajo ante Pedro. ¿Qué trajo? Ofrenda trajo. Entonces la gente todo mirando. Ananías, ¿qué está trayendo? Ofrenda para todos. Pero Pedro vio el corazón de Ananías. ¿Qué estaba? Yo quiero ofrendar, quiero servir para el Señor como otros hermanos. Eso había. Solo había, dice. ¿Qué había? Lleno de Satanás. Que Satanás agarró. Los hermanos no pueden entender. Un monto fuerte ofrendando. ¿Por qué Satanás? Dice Pedro. ¿Por qué Satanás? Mirando corazón de Ananías. ¿Qué corazón tenía? ¿Qué corazón? Principio, él también vio. Quería ofrendar. Quería vivir para el Señor el Evangelio. ¿Cierto, hermanos? Sin este corazón, ¿cómo puede vender y ofrendar? En el principio había. ¿Qué había en el principio, hermanos? Quiero vivir para el Evangelio. Pero después de vender, luego vio. ¿Qué vio? Mis necesidades. Yo todo ya ofrendo. Mis necesidades, ¿quién va a cubrir? Mis necesidades no hay.
¿quién va a ayudar? Si enferma, ¿quién va a llevar al hospital? Los médicos no pagan dinero, tampoco va a atender. ¿Quién va a atender? No va a atender. Mi necesidad, ¿quién debe hacer? Mis necesidades, su necesidad, ¿quién va a cubrir? Ananías, yo tengo que cubrir. Por eso no puedo ofrendar todos. La mitad, la mitad. ¿Sí? La mitad ofrendando también muchos. Otros ni siquiera ofrenda. Yo por lo menos la mitad estoy dando. Otra la mitad dejaré. Él guardó la mitad. Ya puede ver, hermanos, ¿por qué él dejó otra la mitad? Cuando mis hijos se enferman, ¿quién va a atender? ¿Quién va a atender? Yo, Ananías, yo atenderé. Dios no se puede. Dios no va a hacer. Así Ananías y pensó, ¿verdad? ¿No? Ya. ¿Entendieron, hermanos, todos? Ananías, ¿qué pensamiento tenía? Cuando sucede alguno de mi familia se enferma, algunas necesidades, ¿quién debe cubrir? Ananías mismos. Porque Dios va a cubrir, no va a cubrir. Dios no va a cubrir. Y Ananías, eso creyó. Dios no se puede cubrir. Dios no va a hacer. Por eso Ananías mismo necesita cubrir sus necesidades. Por eso la mitad necesitaba guardar. Ya, ¿entendieron todo, hermanos? Ya puede ver el corazón de Ananías ahora. ¿Qué corazón tenía Ananías, verdad, no? El que ha visto otros, vende, ofrenda, deja. Luego Dios trabaja, cubre toda la necesidad. ¿Vio o no vio? O capítulo 4 no han leído. ¿Cubrió o no cubrió Dios? Cubrió. No necesita nada. Dios todo cubrió. Mirando eso a Ananías, Dios no va a cubrir. Dios no va a solucionar mis problemas. Yo debo hacer. Necesito yo. ¿Sí? Él mismo prepara. Ahí debo. Por eso Pedro mirando, Ananías está lleno de Satanás. Satanás engañó a ti. Agarró completamente tu corazón. Ahora, Satanás está dirigiendo ahora. ¿Cómo Dios no va a cubrir? ¿Cómo Dios no va a solucionar? Satanás lleno ahora, agarrado. Ananías, morirá, dice, morirá. Murió. Satanás agarró. Él dejó Dios. Él dejó que Dios no puede cubrir. Dejó. Después llevaron como Ananías sepultaron. Después de sepultar, ¿quién entró, hermanos? Su esposa vino. ¿Sabe o no sabe qué ha pasado? No sabe ahora. Entonces Pedro pregunta, esposa, ¿eso todo es? Sí, cierto, todo es. Entonces mirando corazón de su esposa también, ay, ¿qué hay? ¿Qué hay? Igual Satanás, lleno de Satanás, como esposos. ¿Cómo lleno de Satanás, hermanos? ¿Qué corazón es lleno de Satanás? Es muy importante, esta mañana ustedes también. No puede distinguir esa parte. Satanás engaña, ¿sí? Luego va a destruir. ¿Qué corazón es lleno de Satanás, hermanos? Como Jeremías hablamos, ya dejó Dios. No considera a Dios, ¿sí? No considera. Yo vivo aquí La Paz, pura edificio, pura iglesia, yo vivo. Yo viviendo ahí, luego llama seminaristas, hermanos, hablo, hermanos, yo quiero vivir acá, en la iglesia, yo quiero hacer esa manera. Luego
voy a ir a Colombia, ahí seminarios. Viajé. Andrés, ¿dónde está ahora, hermanos? ¿En Pura Pura está o en dónde está? En Colombia. Colombia está. Hermano, ¿escucharon? ¿Qué escucharon? Delegado, reuniones, voluntario, 8 a 9, reunión, comparte. Testifica algunas dificultades, algunos enfermos, chequea, luego me avisa. Desde 9 empieza clases. Luego viaje a Colombia. Entonces Andrés está en Colombia, ¿verdad? No está en Pura Pura, ¿cierto? Pero los seminaristas, hermanos que viven en la iglesia, escucharon. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? 8 de la mañana, 9, reunión voluntarios. De misma hora, 8 a 9, los seminaristas, reuniones. ¿Escucharon o no escucharon? Entonces, Andrés, ¿dónde está? Entonces, los que se quedaron, ¿qué hace? Pastor, ¿dónde está? No está Pura Pura. Está lejos, en Colombia. Hoy, 8 a 9 reuniones, ¿hacemos o no hacemos? ¿Hacemos o no hacemos? Es decisión, ¿verdad? ¿No? Pastor me habló, pero hoy justo tiene otros eventos ocupados. Dejamos reunión. Pastor dijo 8 a 9 debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Pero cuándo? Pastor no está aquí. 8:30 reunimos, poco más durmiendo, un poco más descansando. Nosotros no bañamos, sucio, huele, feo, ¿no? Por lo menos ya, bañamos primero. Está bien. Aleluya, amén. El pastor no está aquí, ¿cierto? ¿En dónde está Andrés? Colombia. Luego ellos tomaron, ¿qué decisión tomaron? No se reunieron. Desde Colombia yo llamo, delegado, ¿se reunieron? Sí, pastor. ¿Qué conversaron? Limpieza, eso hablamos. Qué bien. Pero se reunieron, no reunieron. No reunieron, ¿verdad? ¿No? Eso. Dejó. ¿Qué dejó? Desde su corazón dejó. ¿Qué dejó? Anularon mi persona. No solamente físico, ya dejó mi corazón, mis palabras, pisotearon, anularon, ya dejaron. Y desconectado. Esta mañana aquí, Ananías, escuchando el evangelio, deseaba servir el evangelio. Pero cuando vio su situación, necesidades, decidió. ¿Qué decidió Ananías? Zafira. ¿Qué dejaron? Que Jesucristo que mora ya dejó, ya desconectado. Luego ellos conectaron. ¿Qué conectaron? Mentira. Y Satanás mostrando, Dios no va a cubrir. Tú debes cubrir. Tus hijos se enferman, Dios no va a sanar. No hay dinero, ¿quién va a aceptar? ¿Quién va a atender? Medicamento, ¿quién va a comprar? ¿Dios va a comprar? No, tú compra, tú necesitas, guarda. Y Ananías eso aceptó. Pedro podía ver eso, ¿verdad? ¿No? Ese Ananías sí dejó Dios. Luego él agarró ese Satanás, lleno de Satanás. Él es instrumento de Satanás y murió. Después de sepultar su esposa ingresó. Pedro pregunta, ¿qué pregunta, hermanos? Ya aquí el versículo, aquí 7, solo escuche, ¿sí? Luego terminamos, hermanos. Ya 7.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ya, 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tantos. Entonces su esposa también, Pedro preguntó, ¿verdad? ¿No? ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Cómo su esposo trajo a mí la mitad? Pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Eso tanto es? Su esposa, eso es todo, sí, Señor. Y Pedro. Entonces la esposa también tiene, escuchando, mismo corazón tiene de su esposo Ananías. Ahí expiró y murió. Hermano, esta mañana, sí, leyendo acá. Nosotros también necesitamos, hermanos. Recibimos la salvación. Como es Cristo vino a este mundo, sin pecado, Hijo de Dios. Luego ha dado su vida, su cuerpo, para nosotros pecadores, malos. Nos ha dado. Dios no escatimó su propio Hijo por nosotros. Crucificó por nosotros. Luego ha dado todas las cosas. Entonces, ¿qué cosa no va a dar más? Dice, todas las cosas va a dar. Las materiales más importantes, la vida de su Hijo más importante. La vida de su Hijo más importante, ¿verdad, hermanos? Eso dio a nosotros. ¿Por qué no nos dará todas las cosas? Ananías, no se puede cubrir mi vida. Yo tengo que cubrir a Dios en su vida, en su corazón. Ananías, Zafiras, Elías prepara. Educar mi hijo, yo. Vivir mi vida, futuros mi vida, para todo Dios, porque Dios no va a solucionar. Ahí terminó ese matrimonio, hermanos. Hermanos, necesitamos, viniendo a la iglesia, escuchamos la enseñanza, la palabra de Dios, hermanos. Pero más importante, no solamente escuchar, decidir. Dios sí o sí va a cubrir. Dios me va a dar si yo uniré con Dios. Me uniré con la enseñanza, la guía de la iglesia. Yo me uniré mi manera, mi pensamiento. Depende de esto, hermano, determina nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. ¿Todos hermanos entendieron bien? Sí. Todos los hermanos que se unan con Dios, con la palabra de Dios. En su vida va a haber. No falta nada. El Señor todo va a cubrir. Todos. Amén, hermanos. Entonces esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Sí. Esta mañana hay Santa Cena, ¿cierto? Santa Cena. Entonces, y primero para el pan, ¿no? O para el pan y hermano, ¿quién está preparado? Para el pan, hermano Rubén Ancale, ¿no? Luego para el vino, hermano Peter y Alberto va a orar. Entonces invitamos primeramente hermano Rubén Ancale. Oremos, hermanos. Señor Padre, como tú nos muestras su corazón, Señor, como Jesucristo fue molido, torturado, flagelado, Señor, por nuestros pecados, Señor. Nosotros recordamos este domingo de mes, cómo ofreciste, Señor, ese sacrificio de tu Hijo para que nosotros recibamos ese perdón, Señor. Este pan que se presenta a su cuerpo, Señor, nos libra de todo mal, nos curas, por sus llagas fuimos curados, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu infinito amor es tan grande, Señor. Todo esto te lo agradezco orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hola, Señor.
En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. sea, cuando nuestra iglesia viene, ¿no? Nosotros realizamos el primer domingo del mes, pero el primer domingo había peatón, por eso suspendimos, ¿no? Santa Cena, por eso hoy día realizamos. Entre los hermanos tal vez todavía tiene pecado en el corazón, no puede creer, aunque poquito de pecado tiene, no tiene esa certeza que soy limpio, justo, perfectos. No tiene esa certeza, cuando pasando el pan puede pasar, ¿sí? No necesario tomar, hermanos. Más importante comer y tomar el vino, no. Más importante creer que Jesucristo murió por mis pecados. Luego Jesucristo resucitó, entonces ya no tengo pecado, soy limpio. Para siempre tener esa fe, tener esa certeza es más importante. Entonces, ¿ya todos tomaron el pan, hermano? ¿O todavía no recibieron el pan? Levanten la mano, ahí atrás. Si ahí atrás no recibieron. Levantando la mano, entonces los guías de zonas, hermano, van a acercarse. Luego tal vez tiene dudas, preguntas sobre la salvación. Y públicamente, ¿no? Poco difícil preguntar. Pero si cuando tiene duda de la salvación, pido por favor, no regrese rápido aquí quedándose. Preguntar al pastor o aquí evangelistas, los guías. ¿Sí? Entonces, usted pregunta, va a entender rápido. No es difícil, ¿no? Entender el evangelio, recibir la salvación. Solo personalmente necesita preguntar poco, alguna parte no entiendes. Entonces eso bíblicamente va a explicar, entendiendo, rápido va a recibir la salvación. Sí. Todos ya recibieron, ¿no, hermanos? Entonces vamos a invitar para el vino, hermano Peter Alberto va a orar. Buenos días, hermanos. Hola. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted, siempre agradecido por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra mediante su siervo, Pastor Andrés Lim. En esta mañana soleado, Padre, también queremos agradecer por este día, por este aire que respiramos, por todo lo bueno que usted nos está dando con su palabra, Padre. También queremos agradecer por esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario, Padre, lavándonos de todo mal pensamiento, de nuestros malos actos, Padre. Usted se llevó cargado de todo eso, Padre, y derramó su preciosa sangre, siendo lavados y siendo limpios, tan limpios como la nieve, Padre Santo. Por eso esta mañana queremos agradecer, orando siempre, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén.